Hola, ¿cómo estás? Quiero contarte algo que me sucedió hace alrededor de 2 años y medio. Como ustedes saben, yo tengo un pequeño de 6 años llamado Moisés, quien es el protagonista de este canal, y tiene la condición de síndrome de Down. Aunque nosotros, como padres, desde el mismo momento en que supimos que nuestro hijo venía con la condición de síndrome de Down, nunca interpusimos el diagnóstico por encima de nuestro hijo, por encima de sus capacidades y de cuántas cosas él podía aprender. Siempre nos enfocamos en informarnos, en buscar los recursos, los apoyos necesarios para que nuestro hijo fuera teniendo un desarrollo lo más cercano posible a un niño neurotípico, o por lo menos poder nosotros tener la certeza de que hicimos todo lo que teníamos que hacer para que sus capacidades fueran explotadas en su máxima extensión. Sin embargo, hace alrededor de 2 años y medio, nosotros nos sentamos, mi esposo y yo, a analizar algo que nos estaba preocupando mucho, y era el asunto de el habla de Moisés. Nosotros nos decíamos en ese momento, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué está sucediendo con nuestro hijo? Es un niño que ha estado recibiendo terapias de apoyo desde el mismo momento en que nació. O sea, desde el día cero, Moisés ha estado recibiendo las terapias del lugar, el apoyo del lugar, nosotros como padres involucrados, muy de lleno con todas las asignaciones propuestas por los terapeutas, con los planes terapéuticos, en fin. Sin embargo, en ese momento nos sentamos porque entendíamos que algo estaba fallando, que algo no estaba cuadrando. Incluso llegamos a ponderar la siguiente hipótesis. Hay niños que cuando tú lo ves, tú ves que tienen ciertas limitaciones y por ende tú dices, bueno, es que tiene muchas limitaciones, tiene problemas de salud eh, que le han obstaculizado en su desarrollo como consecuencia, ¿verdad?, de la misma condición, o quizás el niño no ha recibido el apoyo que necesita, no ha tenido la máxima estimulación posible para lograr explotar todo su potencial. Pero nosotros decíamos, ese no es el caso de Moisés. Incluso también llegamos a ponderar lo siguiente, o sea, cuando nosotros hacemos o llevamos al niño para que le realicen algún tipo de evaluación en neurodesarrollo, el niño sale con unos potenciales bastante altos. El niño es muy inteligente, tiene un grado de inteligencia por encima de lo que se esperaría en una persona con síndrome de Down. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo con el habla? O sea, nosotros nos cuestionábamos y, y llegamos incluso a sentirnos totalmente frustrados, o sea, a punto de decir, ¿qué vamos a hacer ahora? En una de esas crisis de desesperaciones, yo recuerdo que optamos por terapias innovadoras, inclusive, terapias que son más aplicables a otros tipos de condición, pero que prestan cierta ayuda neurológicamente hablando, y, y optamos por ella, o sea, optamos por hacer un mega sacrificio y ofrecerle al niño ese tipo de terapias. Sin embargo, no dimos en el punto. Sin embargo, seguimos con la misma incertidumbre. ¿Qué está ocurriendo con Moisés? A que investigación tras investigación tras investigación, pues como ustedes saben o se han podido dar cuenta a través de este canal, no soy una persona de quedarme de brazos cruzados a esperar a ver qué pasa. O sea, yo no soy esa persona. Y cuando se trata de mi hijo, pues mucho menos, o sea, no podía. Entonces, dentro de tantas investigaciones, entendemos nosotros ahora, 2 años y medio después, que dimos con el kit del asunto.
Por eso, cuando yo subo o muestro algún video de Moisés trabajando o muestro, no sé, algún tipo de audio de él y la gente empieza a preguntarme, ¿qué edad tiene ese niño? ¿Cómo hace para que hable? ¿Qué le hiciste? ¿A qué terapia lo llevaste? ¿Cuántas veces trabajas con él por semana? O sea, yo me río a veces porque yo digo, si las personas supieran todo lo que he hecho, si las personas supieran todo lo que he llorado, todo lo desvelo, todas las crisis que he tenido pensando, ¿será que mi hijo no va a hablar? Que incluso a veces he llegado a preguntarme en algunos momentos, ¿por qué tal niño sí habla y el mío no? O sea, a ese nivel de desesperación he llegado yo. Pero hoy, gracias a Dios, primeramente, que es el que provee todo lo que nosotros necesitamos y es el que pone en nuestro camino, en nuestras vidas, las fichas que deben estar ahí en el momento oportuno. Por eso hoy quiero compartir contigo cómo hemos logrado que Moisés avance en el habla, cómo hemos podido empezar a dar pasos certeros en cuanto al desarrollo del habla de mi hijo Moisés. Hola familia hermosa del canal de Moisés, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Yo estoy sumamente feliz de poder estar contigo a través de esta plataforma y de manera muy, pero muy especial. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su gran apoyo, porque cada día nuestra familia sigue creciendo. Cada día podemos ver cómo Dios nos ha permitido ayudar, aportar un granito de arena en el desarrollo de nuestros chicos, llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de aliento para tantas familias que están en necesidad de sentir que somos una comunidad que podemos ayudarnos mutuamente. Y por esto es que he decidido compartir con ustedes todo el conocimiento que Dios ha puesto en mis manos con la gran bendición que me ha dado de mi hijo Moisés. Quiero decirte que si aún todavía tú no eres parte de este proyecto, si no eres parte de esta familia, no lo pienses dos veces. No lo pienses dos veces. Puedes darle clic acá a la letra roja y suscribirte y por supuesto puedes también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando nosotros subamos algún tipo de contenido. Como siempre, pedirte tu apoyo. Tú puedes apoyarnos, tú puedes ayudarnos a que podamos seguir compartiendo conocimiento, compartiendo todo lo que Dios nos permita a través de esta plataforma, dándole like a nuestros videos y también compartiéndolo en tus redes sociales. Quiero decirles que en el día de hoy el video tiene una mega sorpresa. Pero para que tú puedas ser parte de esa mega sorpresa, tienes que quedarte hasta el final del video. Al final del video te voy a estar compartiendo cómo puedes obtener uno de los premios sorpresas que he preparado para cada uno de ustedes en el día de hoy. Quiero decirte que todo empezó en plena pandemia. Sí, cuando estuvimos en plena pandemia, que fue precisamente cuando yo empecé a trabajar muy de lleno con mi hijo Moisés, dentro de nuestra búsqueda para solucionar lo del habla de Moisés, nosotros encontramos una conferencia que se estaba dando en Estados Unidos. Recuerdo que la conferencia era totalmente en inglés. Yo manejo inglés, pero no a la perfección. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo, vamos a verla los dos, porque yo no soy muy buena en inglés. Entonces él me dijo, vamos a escucharla, lo que tú no entiendas, pues le buscamos la vuelta. Resulta que aún con mi nivel de inglés, no tan bueno en ese momento, se estaban presentando
las patologías más comunes dentro del síndrome de Down. El Congreso Nacional de Síndrome de Down del estado de Massachusetts estaba explicando la expositora en ese momento cuáles eran las patologías que más afectaban el desarrollo del habla y lenguaje en las personas con síndrome de Down. Entonces, recuerdo que la expositora empezó a desglosar cada una de las patologías y la parte asintomática, o sea, que le daba pie a pensar en que el paciente podía tener esta patología. Y cuando ella empezó a describir los síntomas o las claves, los indicios que le decían a ellos, estamos ante un posible caso de apraxia del habla infantil, yo me quedé en shock. Porque mientras ella describía la sintomatología, era como si estuviera describiendo a mi hijo. Era como si ella estuviera ahí con mi hijo observándole y ella me estuviera describiendo a mí la situación de mi hijo. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a que según los datos estadísticos de los estudios realizados en los últimos 5 años, se ha encontrado que el 80% de las personas que tienen la condición de síndrome de Down no logran desarrollar una buena comunicación debido a que el 80% de las personas que tienen síndrome de Down tienen una apraxia del habla infantil no trabajada de manera adecuada. Y ese dato a mí me explotó la cabeza. O sea, yo dije, pero ¿cómo es posible? Sí, y entonces ahí yo empecé a ver por qué es posible que otro niño sí pudiera hablar, sí pudiera desarrollar su habla con cierta fluidez, quizás obviamente con algunas limitaciones propias de la condición, pero sí inteligible, o sea, sí que lo puedo entender, sí que se puede comunicar. Sin embargo, el caso de mi hijo no era así, o sea, yo no podía comunicarme con él, o sea, yo no entendía lo que él me decía. Y también aprendí que cuando la apraxia del habla infantil no es trabajada de manera adecuada, damos y damos y damos y damos terapia de habla y lenguaje, pero como no está enfocada a la patología en sí que tiene el niño, entonces muchas veces empezamos a ver retrasos inclusive y empezamos a pensar que es que el niño está retrocediendo, pero es un retroceso que viene marcado por la frustración. O sea, las terapias de habla y lenguaje convencionales están más enfocadas en un 80% a trabajar lenguaje y un 20% a trabajar habla. Mayormente las terapias de habla y lenguaje están enfocadas de esa manera. Sin embargo, llega un momento en que el niño tiene mucho lenguaje, o sea, tiene mucho conocimiento adquirido neurológicamente hablando. El niño cognitivamente conoce mucho, tiene mucho para dar, pero no sabe cómo darlo. Entonces, como no sabe cómo expresar todo lo que tiene dentro, termina con dos síntomas. O se frustra y empieza a no querer hablar porque no le entienden, o simplemente empieza a hablar de una manera rápida a la velocidad que va su cerebro, pero como está trabajando a la velocidad que va su cerebro y su aparato fonoarticulatorio no va a la misma velocidad que su cerebro, esto hace que tú que estás interactuando con él no logre entender lo que él te está diciendo, pero en su cerebro él piensa que está hablando y que tú le estás entendiendo. Nunca voy a olvidar la cara de frustración de mi esposo y muchas veces hasta las lágrimas a escondidas mías
Cuando mi hijo se sentaba en la sala, cruzaba sus piernas y empezaba o sea, él me hacía gestos con las manos, con su rostro, él hacía pausas en su conversación, pero yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Entonces, imagínense ustedes, yo como madre, la frustración que yo sentía, o sea, yo decía, yo quiero interactuar con él, yo quiero hablar con él, pero yo no entiendo lo que él me está diciendo. Y yo lo que hacía muchas veces era suponer, o sea, él empezaba a hablarme y yo le ponía un tema de conversación, como para paliar un poco la frustración. Entonces, es cuando yo encuentro esta conferencia y empiezo a investigar sobre la apraxia del habla infantil. Y usted se estará preguntando, Suheili, ¿qué es la apraxia del habla infantil? La patología o el trastorno de apraxia del habla infantil es un desorden motor en todo el aparato fonoarticulador del habla que implica una dificultad o una inhabilidad de planear y programar de manera secuencial las palabras. O sea, el niño o la persona que tiene la patología de apraxia del habla infantil no es capaz de coordinar a la misma velocidad lo que tiene en su cerebro con la rapidez y la secuencia con que debe hacerlo su aparato fonoarticulador. De modo que como su cerebro va más rápido y su aparato fonoarticulador va más lento, entonces se convierte en una conversación que no logro entender lo que me dice. ¿Qué otra pista te dice que podemos estar frente a un trastorno de apraxia del habla infantil? El hecho de que tu hijo, cuando tú le dices, di sopa, el niño te puede decir sopa. Pero cuando tú le dices al niño, a ver, ahora di, dame sopa, se trabó. Da sopa. No logro entender. Otro momento es, por ejemplo, si el niño aún está neurológicamente diciendo palabras, pero todavía verbalmente no puede decirte las palabras, entonces solamente te emite un sonido. O sea, es como si verbalmente estuviéramos una etapa de retraso frente a cognitivamente hablando. O sea, cognitivamente hablando, el niño puede estar haciendo frases en su cerebro, pero verbalmente a lo mejor solamente puede decirte sopa. Solamente puede decirte la palabra aislada, pero no puede hacerte una frase. Pero en su cabeza sí, ya está la capacidad de hacer una frase o una oración. Entonces, debido a que el problema principal en las personas que tienen apraxia del habla infantil es la planeación y la programación motriz. Entonces, la terapia de habla ha de ir enfocada directamente a trabajar movimiento, a trabajar secuencia, a trabajar patrones. ¿Para qué? Para ir entrenando al cerebro a que vaya produciendo de manera secuenciada lo que cognitivamente ya el niño sabe. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, cuando estamos frente a una persona o a un paciente que tiene apraxia del habla infantil, la terapia está más enfocada en el habla. Entonces invertimos los papeles. Ya no nos enfocamos tanto en que el niño conozca vocabulario, en que el niño conozca la parte semántica, nos vamos más a que el niño pueda emitir esos sonidos de la manera correcta. Lo que los especialistas aconsejan es que cuando el niño es diagnosticado con apraxia del habla infantil, el niño tiene que recibir un apoyo múltiple, o sea, un apoyo de varias secciones. ¿Por qué?
porque en la repetición está el aprendizaje. Y en la intensidad y en la velocidad en que nosotros estemos atacando este trastorno, así de exitosos serán los resultados. Por ejemplo, cuando estamos frente a un niño que no tiene apraxia del habla infantil, con recibir 1 o 2 secciones de terapia de habla y lenguaje por semana es suficiente. Sin embargo, cuando estamos frente a un paciente con apraxia del habla infantil, no es lo mismo. O sea, el ataque ha de ser recio, arduo. Así que la terapia del habla para este tipo de paciente, las investigaciones muestran que ha de hacerse con objetivos bien marcados. O sea, una evaluación primero que te diga a ti en qué nivel está el niño y luego marcar objetivos. Y esos objetivos deben trabajarse tanto a nivel de consultorio, a nivel de escuela, a nivel de casa, a nivel de toda actividad social que el niño realice. O sea, hay que enfocarse. Además de que la apraxia del habla infantil es una patología compleja. O sea, no es algo que tú lo vas a determinar hoy, que vas a iniciar con unas estrategias para trabajarlas, que tú vas a crear un plan y que en 3 meses el niño estará hablando. No, en 3 meses vas a ver mejora dependiendo de qué tan intensa sea la planeación que se esté llevando a cabo. Pero sí tengo que decirte que se empiezan a ver los resultados. Ustedes son testigos de los resultados obtenidos en mi hijo Moisés. Ustedes pueden ver los videos y ver que definitivamente Moisés está ya emitiendo palabras de manera claras y que estamos iniciando en el proceso de las oraciones. ¿Cómo iniciamos a ayudar a un pequeño con apraxia del habla infantil? Primero, tenemos que ver en qué nivel está el niño. Si está en un nivel vocálico, si está en un nivel de palabras, si está en un nivel consonántico, si está en un nivel de frases de 2 palabras, si está a un nivel de palabras de 2 frases, de 3 frases. Tenemos que revisar si el niño puede secuenciar la forma, si el niño puede imitar incluso los tonos, entonces se debe trabajar en base a eso. Existen también muchas técnicas que tenemos que emplear. No solamente se trabaja la parte repetitiva. En un diagnóstico de apraxia del habla infantil tenemos que trabajar con muchos recursos y para esto tiene que estar involucrado totalmente la familia. O sea, trabajamos con muchos recursos y con muchas técnicas para ir entrenando ese cerebro para que pueda ir correlacionando y que al final los movimientos puedan hacerse rápido. Ahora bien, yo tengo acá en mi canal un video sobre los precursores vocálicos. Te invito, si tú sientes que tu hijo puede estar pasando por esta situación, te invito a que vayas y lo veas. Es la primera parte, es cómo se empieza a trabajar apraxia del habla infantil con esta forma, trabajando precursores vocálicos. ¿Por qué es tan importante? Porque el mayor movimiento para emitir sonido lo hacemos cuando estamos pronunciando vocales. Las vocales son lo que dan el movimiento a todo nuestro aparato fonoarticulador. Si ustedes se dan cuenta, para nosotros decir, por ejemplo, el fonema de la M, nosotros solamente hacemos un movimiento bilabial, pero no es lo mismo para hacer A, I, o sea, no es lo mismo. Entonces, la gran parte del trabajo aquí es ayudar al niño a que pueda primero ejercitar su cerebro trabajando con la parte vocálica. Esa es la estrategia que yo te voy a brindar en este video. Ve a la parte. Ve aquí, te voy a dejar aquí arriba, te voy a dejar el enlace, ve a ver este video cuando termine, también te lo voy a dejar en la cajita de descripción, te voy a dejar ese enlace, precursores vocálicos, empieza a trabajar con estos precursores vocálicos y después que ya tenemos
la estructura hecha para trabajar precursores vocálicos, entonces nosotros vamos a trabajar otro tipo de estrategias que te voy a estar compartiendo en la segunda parte de este video para no hacerlo tan largo. Ahora bien, para aquellos que se han quedado hasta el final de este video, yo tengo un premio. Tengo un premio para ustedes que se han quedado hasta el final trabajando con este video. ¿Cuál es el premio que tengo para ustedes? En la cajita de descripción, no. En la cajita de descripción, no. Te lo voy a dejar en el primer comentario. El primer comentario de este video, tú vas a encontrar un enlace. Tú vas a dar clic en ese enlace y luego que tú des clic en ese enlace, vas a llenar los datos que ahí te piden y me lo vas a enviar. Las primeras 5 personas que hagan esto van a estar recibiendo una consulta de evaluación clínica conmigo. Las primeras 5 personas que hagan clic en este enlace que le estoy dejando en la cajita, en el primer comentario, van a tener acceso a una evaluación clínica conmigo totalmente gratis. Así que, ojo con esto. Gracias por estar con nosotros una vez más. No te pierdas la segunda parte de este video donde te voy a estar compartiendo 5 estrategias que puedes utilizar para empezar a trabajar con tu hijo, que posiblemente sea parte de ese 80% de las personas con síndrome de Down que están frente a una apraxia del habla infantil. Recuerda, esto es un camino que debemos recorrerlo disfrutando cada momento, pero siempre con un objetivo en marcha, porque aquí debemos trabajar sin prisas, pero sin pausas.